buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La continuidad de las elecciones primarias de los principales partidos en los Estados Unidos, los resultados que se han tenido, los desgajes que ha habido en cada uno de los bandos de candidatos que se han retirado, el impacto que eso tiene en la carrera política, los programas políticos, el sustento ideológico que tienen las plataformas de estos candidatos, son los temas principales de nuestra mesa redonda de esta tarde, que tengo el placer de compartir nuevamente con el doctor Jorge Hernández Martínez, director del Centro de Estudios sobre Hemisféricos y sobre Estados Unidos, el doctor Ernesto Domínguez López, profesor e investigador del propio centro, y nuestro colega Reinaldo Taladrid, periodista del Sistema Informativo y también de nuestra mesa redonda, analista de estos temas relativos a Estados Unidos. Así que con ellos estaremos analizando, como lo hemos hecho en los últimos 2 meses, la continuidad, el transcurso de esta campaña electoral en los Estados Unidos. Les invito a ustedes a que nos acompañen. Bueno, y como es habitual, nuestra noticia del día encabeza la mesa redonda. Y la de hoy tiene muchísimo que ver precisamente con los Estados Unidos. El presidente Barack Obama ha presentado hoy un plan para cerrar la prisión que Estados Unidos mantiene en la ilegal base en Guantánamo. Esta es nuestra noticia del día. Nada más llegar a la Casa Blanca en 2009, Obama quiso hacer historia. Firmó un decreto para cerrar la prisión de Guantánamo en menos de un año. Han pasado 7. En sus instalaciones se han recluido a casi 800 personas. Hoy quedan 91 después de transferir a decenas de ellas a otros países. Es contraproducente en nuestra lucha contra el terrorismo. Lo utilizan como propaganda en sus esfuerzos para reclutar, ha dicho Obama sobre la prisión, al anunciar su intención de cumplir la promesa de 2009 antes de dejar la Casa Blanca dentro de 10 meses. No será nada fácil. La oposición republicana controla el Congreso y en 2010 se aprobaron leyes que impiden el envío de esos presos a suelo estadounidense. Si la vía parlamentaria fracasa, el presidente podría aprobar su plan por decreto. La cárcel de Guantánamo se creó en 2002 para alojar en territorio extranjero a prisioneros durante la llamada guerra contra el terror lanzada por el presidente Bush, como respuesta a los atentados del 11S. Se ha convertido en símbolo de tortura y abuso, y en ella siguen recluidos decenas de presos considerados demasiado peligrosos para ser liberados. Algunos han sido procesados por comisiones militares, pero contra muchos de ellos no hay cargos, y sería difícil encontrar pruebas en un proceso judicial. Bueno, y precisamente ese anuncio del presidente Obama hoy coincide con el aniversario 113 de la firma por el presidente Estrada Palma de aquel tratado Estados Unidos-Cuba que establecía la concesión por tiempo ilimitado de territorios y aguas cubanas a los Estados Unidos para la implantación de bases navales y carboneras, con lo que daba pues paso libre a la base naval de Guantánamo. 113 años de aquel acontecimiento, Obama presenta este plan para el cierre de la prisión. Ojalá pues este debate que ya ha comenzado fuertemente en el día de hoy en Estados Unidos vaya más allá de la prisión y llegue hasta la existencia misma de la base naval de Guantánamo. Para Taladrid, ¿qué piensa sobre el acontecimiento? ¿Qué impacto puede tener en la arena política norteamericana en medio de un proceso electoral como el que estamos viviendo? Bueno, lo primero es que Obama compareció con el vicepresidente y el secretario de Defensa. Segundo, él presenta un plan para someter al Congreso para, mediante ese plan escalonado, si el Congreso lo aprueba, cerrar la prisión. Lo número 3 que quisiera marcar es que él mismo se encargó de responder tu pregunta. No se va a devolver la base naval a Cuba. Él mismo se encargó de responderla. Nada. Como han dicho anteriormente, no está en la mesa de discusiones, no la vamos a devolver a Cuba. Ahora, ¿qué pasa? Que en un año electoral y mucho más como este, es increíble, pero temas muy serios son objeto de las cosas más poco serias que uno se puede imaginar. Senador Pat Roberts de Kansas acaba de grabar un video republicano y dijo, este es el plan de Obama, en cámara. Lo cogió, lo estrujó y lo tiró al cesto de basura, en cámara. Un senador. E inmediatamente, Marco Rubio, inmediatamente, él no ha leído el plan, él no ha visto el plan, él no sabe qué dice el plan. Es más, muy posible porque estaba hablando, le pasaron un papelito que no haya visto lo que dijo Obama. Inmediatamente, no vamos a cerrar la base, ni vamos a liberar esos terroristas que inmediatamente van a empezar de nuevo, y mucho menos le vamos a devolver
la base a una dictadura antiamericana, que es el ritornelo de Marco Rubio, una dictadura antiestadounidense. Inmediatamente. Fíjate que en algunos canales de televisión se encargaron de aclarar que el presidente había dicho que no se va a devolver la base a Cuba, que se trata de la prisión. Yo pienso de todas maneras que se ha avanzado algo, porque hace unos años, si esto hubiera pasado, en todo el mundo los titulares fue, se cierra Guantánamo, y no se especificaba la prisión de la base. Por lo menos ya en el mundo la gente sabe que una cosa es la prisión y otra cosa es la base. Y yo pienso que el hecho de que sea uno de los temas que Cuba pide con toda justeza que se resuelva, ha ayudado a eso. Si tú me preguntas, yo no creo que vaya a pasar el plan de Obama a nivel congresional. No sé si aplicará su potestad ejecutiva. Dice Tom Wilner, el famoso abogado norteamericano que ha estado siguiendo los casos en Guantánamo, sí, que él no está seguro de que Obama utilice su poder ejecutivo. Bueno, él dijo una cosa curiosa. Él en su intervención dijo que ni el vicepresidente Biden ni yo estamos en una boleta electoral. Como queriendo decir, podemos decir lo que pensamos y podemos actuar en base a lo que pensamos, no a lo que es más conveniente. Pero lo dijo así mismo, ni el vicepresidente ni yo estamos en una boleta electoral cuando anunció su plan. Y los republicanos tienen mayoría, si están boicoteando algo tan sagrado en esa nación como es reemplazar a un juez muerto de la Corte Suprema, si lo están boicoteando, yo dudo que esto prospere. Y ahora viene, ya tú sabes, le quieren devolver la base a Cuba, Obama le va a entregar la base a Cuba, los terroristas los van a liberar, no los van a liberar, el plan dice de trasladarlos a prisiones de máxima seguridad en Estados Unidos, donde, etcétera. Bueno, todo eso va a pasar. En resumen, esto fue lo que pasó y lo que yo creo que puede pasar sobre esto en los próximos días. De todas maneras, es un año electoral impredecible lo que pueda pasar en ese país. Bueno, pues por supuesto que esta es una noticia que tiene continuidad y que nosotros estaremos siguiendo también aquí en nuestra mesa redonda. Con ella empezamos el análisis del tema central del programa de hoy. Las elecciones en Estados Unidos, lo que está ocurriendo en los últimos días y el programa político que defienden los candidatos que quedan en contienda. El multimillonario de los bienes raíces Donald Trump confirmó su favoritismo para ganar la nominación presidencial republicana. En los caucus de Carolina del Sur obtuvo 1/3 de los votos. No hay nada fácil en la carrera presidencial, se los puedo decir. Es duro, desagradable, avaro, vicioso y bello. Cuando ganas es bello y vamos a empezar a ganar por nuestro país. Detrás de Trump sigue de cerca el ultraconservador Ted Cruz, quien ganó las primarias en Iowa. También el senador de origen cubano Marco Rubio. Quien sí quedó fuera de la pulseada fue Jeb Bush, al igual que otros dos contendientes rezagados. En el campo demócrata, Hillary Clinton le inyectó aire a su campaña al ganar Nevada, una victoria necesitada tras la derrota sufrida en New Hampshire. Quiero felicitar al senador Sanders por una dura pelea aquí y quiero agradecer a cada uno de ustedes. Estuvieron en cada esquina de este estado con determinación y propósito. La mínima diferencia entre Clinton y Bernie Sanders augura unas primarias prolongadas, en medio de una creciente popularidad del senador de Vermont. Las primarias se encaminan al llamado Supermartes el próximo 1 de marzo, cuando 11 estados tendrán sus jornadas electorales. Bueno, estamos casi en una semana de ese Supermartes, el momento en que podrá definirse con más claridad cómo va cada bando en esta contienda, pero me gustaría escuchar la opinión de Ernesto después de lo que ha ocurrido este fin de semana. ¿Cómo ves pues a ambos bandos dentro de la contienda? ¿Se despega definitivamente Trump en el bando republicano o ya hay estrategias dentro del establishment de ese partido? Bueno, mira, buenas noches. Primeramente, ¿se despega definitivamente? Todavía no. Todavía no, se está empezando y demás. Lo que está claro es que aquí se consolidaron o se reprodujeron algunas de las tendencias que hemos estado viendo desde el principio. El hecho de que Donald Trump sigue encabezando el bando republicano, pero que tiene resistencia significativa. Hasta el momento, las dos figuras más importantes después de Trump siguen siendo Marco Rubio y Ted Cruz. Y es muy interesante, muy importante en todo este contexto que después de sus malos resultados salió de la campaña, dejó de hacer campaña por la nominación. Jeb Bush, que hace
poco más de un año era considerado el candidato favorito, como dicen ellos, el frontrunner, el principal competidor para la nominación republicana. Y eso es algo muy importante, primero porque evidentemente saca del juego la posibilidad de la continuidad de un clan político que se había manejado desde antes de que empezara el proceso electoral, pero segundo porque saca del juego a uno de los potenciales candidatos del establishment para esa nominación. Vienen quedando realmente dentro de ese juego dos potenciales candidatos de ese sector, que vendría siendo John Kasich, que no ha salido todavía de la contienda y que pudiera, si sobrevive al sur, pudiera todavía ganar algunos delegados en otros estados. No sé cuán probable será, es una posibilidad. Y por supuesto Marco Rubio, que es visto como más cercano al establishment republicano que lo que puede ser Ted Cruz, y por supuesto ni pensar en Donald Trump, que se proyecta necesariamente o explícitamente como un candidato anti-establishment, contrario al establishment y demás. Ayer estaba leyendo un artículo en la prensa norteamericana que hablaba de que la dirección del partido republicano, el establishment dentro del partido, la clase política del partido, estaba pidiéndole al gobernador de Ohio que se retirara y que dejara vía libre a Marco Rubio para que fuera el candidato que se enfrentara a Donald Trump. Eso sería una jugada posible con cierto nivel de lógica, porque estaríamos hablando de la posibilidad de concentrar todas las capacidades y potencialidades que puede dar el establishment y sus seguidores, las principales figuras dentro del sector, en concentrarlos detrás o apoyando a una sola de estas figuras para poder hacer frente a Donald Trump específicamente y también a Ted Cruz. Y miramos, si sumamos los resultados de Carolina del Sur, que además es un estado, es el primero de los estados sureños que entra en este proceso, y eso es importante porque el tipo de electorado que acude a unas primarias en un estado sureño está mucho más cerca del electorado tipo al cual están apuntando muchos de estos candidatos dentro del Partido Republicano, en el electorado más conservador, dentro de ese contexto, donde ya tiene mucha fuerza algunos grupos de la llamada derecha cristiana, grupos asociados con el Tea Party, o sea, los grupos más radicales de los muchos que componen la base del partido y de hecho la estructura interna del Partido Republicano. Eso sería una jugada interesante. Si sumamos todas esas cifras, las de Marco Rubio, más las de Jeb Bush, más las de John Kasich, sumaría cerca de un 40%, no ya el 40%, pero cerca del 40% que lo hubiera colocado primero. Ahora, estaríamos asumiendo con eso que todos los electores que votaron ahora por alguno de estos dos candidatos hubieran votado entonces por el candidato del establishment. Eso no es tan fácil de decir. No es tan fácil de decir porque es muy posible que una parte al menos de ese voto hubiera podido ser absorbido por alguno de los otros candidatos, dependiendo de cuál sea su ubicación en ese espectro ideológico y cómo interpreten entonces la relación que puede existir entre los candidatos que restan y sus propias posiciones. Eso ya es un poquito más complicado. Para Jeb Bush esto fue fundamental porque evidentemente este había sido un estado clave para su hermano, para su padre, ahora para él no lo fue. Eso lo lleva a la retirada. En el caso de John Kasich, evidentemente esto no era un estado que tuviera una probabilidad real de salir victorioso en él. Hay que ver cómo él y su equipo de campaña interpretan todo esto. Sí, estamos claros que es una estrategia viable alcanzar, pero lo único que se puede sacar en claro, en mi criterio, de este resultado entre los republicanos es que el campo queda más despejado para que se concentre la contienda en los candidatos que tienen probabilidades más altas, tienen posibilidades más reales de llevarse la nominación. Puede concentrarse o puede convertirse recuerde que el Supermartes, que es el 1 de marzo, hay muchos estados sureños involucrados en la contienda, pudiera después de esa fecha convertirse en una carrera claramente a tres bandas, sacudiendo todo el lastre tradicional. Puede ser, puede no ser. ¿Cómo lo ve el profesor José Hernández? Bueno, Ernesto decía que era complicado el análisis y taladría antes que eso recordaba lo que desde mi punto de vista es lo fundamental cuando decía que era un año electoral. Y como hemos visto en espacios anteriores, no solamente en los de la semana del último mes, sino en otros procesos eleccionarios a los cuales le hemos dedicado atención, si recuerda bien la teleaudiencia, cuando se dice esto, lo que se trata de significar es el hecho de que son procesos sumamente contradictorios. Son procesos que ponen de manifiesto las contradicciones de fondo de la sociedad estadounidense, pero en circunstancias, en coyunturas, en las cuales los medios de comunicación tienen más poder que es habitual, y las construcciones, a veces artificiales, de la imagen de los candidatos,
llegan a ser hasta más importantes que la realidad que proyectan a través de los programas políticos o de las bases sociales que los han respaldado a través de los años. Esto es un elemento muy importante y de alguna manera un especialista como Ramón Sánchez Parodi, en un artículo interesante en el Granma de ayer, decía al final que como que era muy temprano para poder extrapolar factores y extraer generalizaciones, puesto que el proceso de ahora, es muy importante subrayarlo, está dirigido a tratar de definir quién va a ser el candidato que va a ser colocado en la convención de cada uno de los partidos a mediados del año, entre julio y agosto, de cara a la elección del mes de noviembre. Entonces, siendo esto así, habría que retomar algo que hemos señalado también en programas anteriores, el hecho de que la sociedad norteamericana está viviendo un contexto de profunda divergencia, la sociedad está más polarizada, más dividida que nunca, una gran sensación de descontento en muchísimos sectores, y las particularidades de la escena que vivimos el sábado pasado, el día 20, tienen que ver con lo que Ernesto estaba marcando. Estas son contiendas, tanto el caucus de Nevada como la primaria de Carolina del Sur, que tienen lugar en territorios muy diferentes a lo que aconteció antes en Iowa y en New Hampshire, que eran estados más bien de carácter rural, donde la población no era demasiado numerosa, era una población más bien blanca, anglosajona, protestante, muy específica, y como ha dicho la prensa en estos últimos días, analizando lo que aconteció el sábado pasado, estos dos contextos se parecen más a los Estados Unidos reales, más diversidad, mezcla de población de la que ellos eufemísticamente califican de afro-norteamericana, población negra, más latino, y de alguna manera el proceso, de cierto modo, es esclarecedor, de otra parte es también engañoso, se pudiera decir. No era un secreto que la figura de Donald Trump, dotado de ese histrionismo, de ese lenguaje profundamente demagógico, tiene una retórica espeluznante, extraordinaria, un lenguaje sumamente populista, apela a los valores más reaccionarios, es el defensor de las causas más retrógradas en todo sentido, y que haya logrado acaparar la atención y colocarse como un candidato en un partido como el republicano, lleno de tradiciones, y llegar a ser el favorito. Ya esto se estaba anticipando de alguna manera. Justamente eso está ocurriendo por todo este telón de fondo de crisis que está teniendo lugar. Y no estamos hablando todavía de los demócratas, manteniéndonos en este caso, la opción que pareciera quedar, Ernesto lo comentó también ya, como expresión de una postura de relativa moderación, como un conservador relativamente tradicional, es la figura de Marco Rubio. En realidad, lo acontecido con Jeb Bush es una muestra más de lo difícil que es predecir los procesos electorales, porque si alguien contaba con un nombre, con el apellido, si alguien contaba con dinero, si alguien contaba con experiencia en el manejo de cargos políticos y demás, ese era Jeb Bush. Y sin embargo ha quedado en la posición esta desestimada y haciendo ya declaraciones de que sale como que del juego y sugiriendo o proponiendo que su base de sustento pues endose la candidatura de Marco Rubio. En esencia el proceso sigue siendo, bueno, ya se decía, muy complicado, y es más o menos característico de lo que es un año electoral donde las realidades se desdibujan constantemente y a veces es muy difícil poder predecir lo que va a ocurrir ahora en el supermartes, que es un elemento, sí, de mayor trascendencia. Hay que ver qué pasa esa fecha dentro de una semana, pero como decía, está complicado incluso para los demócratas Taladrí, porque a pesar de la victoria de Hillary, la victoria en votos electorales todavía es ínfima, es prácticamente creo que un voto electoral lo que ha logrado además. Mira, muy breve. Uno, yo, antes de entrar un motivo en los demócratas, yo sí creo que ya Donald Trump está escapado del pelotón. Dos, todo se concentra alrededor de Donald Trump en un sentido o en otro. Número tres, los titulares, los programas, las entrevistas, todo se puede parar a Trump, es Trump detenible, es de lo que más se habla. ¿Cómo es posible que no se le pueda parar? Nadie responde, nadie da con la varita mágica de por qué, pero sí, hoy salieron 2 encuestas solamente, que gana Nevada y que le gana
por 5 puntos Ohio a John Kasich, que es gobernador y tiene 77% de popularidad, de aceptación en su estado. Y le gana por 5 puntos. Cosa que obligó al hombre a decir que no, que por un problema de dignidad que gana su estado. Hasta eso salió. Entonces yo sí creo que está. Y lo otro, yo no creo que todo el establishment esté concentrado en Marco Rubio. Por 2 razones. Hay unos cuantos que ya están hablando con Donald Trump. Como lo ven como algo inevitable algunos, Giuliani ya se acercó a él, ya lo está asesorando. Hay gente que se está acercando a él. Pero se habla sobre todo de la dirección del partido, que sí, es la que pero está es que la otra opción maniobrando. es decir, no, si él es un republicano bueno y de nosotros, como no, o sea, el menor de los males y tratar de evitar. Eso es un primer tema. Lo que sí es todo el mundo hablando, si es detenible, si se puede parar. Eso es lo primero. Lo segundo es que esa campaña, voy a decir algo raro, que te puede asustar. Coincido con Marco Rubio. El sábado, cuando terminó la primaria, él dijo, está claro que esto es una carrera de 3 corredores. Coincido. Ya esto se redujo a 3. Olvídense Marco Rubio, Ted Cruz y Donald Trump. Y Donald Trump. Ahora bien, ¿qué pasa? Se ha vuelto esta campaña entre 3 tan, pero tan sucia, que ahora el tema, ya todo el mundo está esperando qué es lo último que hizo Ted Cruz, qué le respondió Donald Trump que hizo, pero pues mira, acaban de falsificar un video de Marco Rubio, entra al hotel, saluda al padre de Ted Cruz, que es reverendo, y le dice algo que no se entiende, porque es un telefonito que lo grabó. Entonces lo subtitula la campaña de Ted Cruz como que Marco Rubio le dijo que está leyendo la Biblia, ahí no están todas las respuestas. Y le dijo lo contrario, le dijo, está leyendo la Biblia, ahí están todas las respuestas. Bueno, entonces Ted Cruz, o sea, Rafael Edwards tuvo que votar a su director de comunicaciones por falsificar un video. Pero es que, noticia de última hora, en mayo Donald Trump va a juicio. Un viejo pleito de la que ya no existe Universidad Trump en San Diego tiene que comparecer como testigo de la Fiscalía y la Defensa por un fraude de una universidad que era la Universidad Trump en mayo. ¿Lo va a convertir en otro acto de campaña? Ya prepárate, lo que va a hacer el juicio ese. Es un juicio viejo, de esos que demoran mucho, pero ahora Donald Trump va a juicio. Entonces, Marco Rubio, ¿para qué hablar? También ha llegado a un nivel, en mi opinión, aún por debajo de los niveles bastante bajos, los estándares éticos bastante bajos que tiene la campaña política americana. Yo pienso que la republicana está pero por debajo de lo que yo recuerdo. Yo nunca he visto una cosa así en esta fase. Pero de hecho me vas a tener que hablar un poco después de Jeb Bush, pero dime algo de los demócratas. De los demócratas, yo creo que ahora sí Hillary se encaminó. Te voy a explicar. La clave está en lo siguiente. Cuando tú le preguntas a los que votaron, en mi opinión, la clave está aquí. Tú le preguntas a los que votaron, ¿quién es más honesto y confiable? La diferencia, estoy simplificando los números, más o menos es 80-20 a favor de Bernie Sanders. Cuando le preguntan, ¿quién se interesa o haría más por usted? 80-20 gana Bernie Sanders. Ahora bien, cuando esa misma gente le preguntan, a los que votaron, ¿quién usted cree que tiene más experiencia para dirigir? Se invierte en los términos, más o menos da 80-20 Hillary. Y cuando le preguntan, ¿quién usted cree que es más elegible, o sea, que tiene más posibilidades de salir electo en noviembre? 80-20 Hillary. Porque hay mucha gente que sí le simpatiza a Bernie Sanders, hace todo. Spike Lee acaba de endosar a Bernie Sanders con un anuncio. Pero bueno, Morgan Freeman acaba de endosar a Hillary también al mismo tiempo. Entonces, mucha gente que sí, que le gusta a Bernie Sanders, pero están casi convencidos que si gana, no va a ganar en noviembre contra cualquiera del otro lado por la palabrita socialista. Solamente por esa palabrita. Entonces, ese realismo yo creo que se está imponiendo, más todo ese aparato enorme que tiene Hillary de campaña, etcétera. Ella reconoció público, el mismo domingo reconoció ya que hay un problema de honestidad que ella tiene que lidiar con la gente, porque mucha gente piensa que ella está haciendo esto para ella, no para la gente. Y que ella tiene que abordar este tema con la gente. Pero que lo van a abordar, pues lo van a abordar. Y lo otro, que está siguiendo los pasos de su ilustre esposo. Su ilustre esposo en el 96, tú te vas a acordar de eso. Que está muy activo en la campaña. Tú te vas a acordar de eso, Jorge. En el 96, Ernesto era muy chiquito cuando aquello. No había nacido. ¿Tú te acuerdas lo que él hizo en el 96 después del escándalo de Mónica Lewinsky? Se robó olímpicamente el programa de Gingrich y compañía del gran proyecto aquel del Nuevo América, no sé cuánto, ¿sabes? El nuevo proyecto lo americano. ejecutó y lo hizo un del. Trajo a un asesor de Reagan, lo puso a trabajar con él en la Casa Blanca y olímpicamente se robó el programa de los republicanos. Bueno, Hillary dio un discurso
que era Bernie Sanders hablando ya de inequidad, que Wall transfigurada. Street, que los intereses especiales. Él exactamente discute. Pero entonces ahí puede estar el gran éxito de Bernie Sanders. De eso podemos hablar un poquito más adelante cuando hablemos de los programas políticos. Hay que reconocerlo. Tiene más del 30% del electorado demócrata y son gente que a lo mejor si él no va, no van a votar en noviembre. No van a votar por ella, tampoco por un republicano, pero no van. Por tanto, es un dilema. Si lo incluyen en el ticket, por ejemplo. Sí, pero de alguna manera lo que está sucediendo era algo que habíamos comentado entre las posibilidades en análisis precedente, en el sentido de que ante toda la sorpresa y el júbilo que había despertado la figura de Bernie Sanders, era bastante probable que en fechas cercanas, como lo que ha ocurrido ahora, se pudiera recuperar la imagen de Hillary Clinton. Y además de todos los elementos que hemos venido manejando y de los recordatorios, esto que hacía Taladrí muy acertado, está el hecho de que la figura de Bernie Sanders le daría probablemente, desde el punto de vista de la mentalidad de los demócratas militantes profundamente identificados con el futuro del partido, la nominación de un candidato como ese le daría muchas más posibilidades de una figura como la de Donald Trump en caso de ser la figura nominada por el Partido Republicano. Con el tema de la correlación ahora mismo entre Hillary Clinton y Bernie Sanders. Sí, en términos de los delegados ganados en los caucus, Los votos electorales. y demás, tiene 52 por 51. Sí, pero ella lleva una amplia ventaja entre los superdelegados que ya se han pronunciado. Que eso sí Pero puede, esa eso se puede 67, decidir por ahí cualquiera. la 67. 63%, 60 y tantos por ciento de los superdelegados ya se han pronunciado y favorecen a Hillary Que son Clinton. el establishment realmente del sábado Partido Demócrata. Son 450 votos. Hillary ya tiene 450 delegados. 25 puntos de ventaja sobre Bernie Sanders en Carolina del Sur, que es la próxima elección de ellos. El sábado en Carolina, Hillary Clinton tiene 25 puntos de ventaja. Eso es infranqueable de aquí al sábado. Pero vamos a ver de otra forma qué otros elementos podemos aportar. Vamos a hacer un breve alto aquí en la mesa redonda y después regresamos a hablar con nuestros invitados de esta tarde. Nuestras elecciones son la antítesis de las que tienen lugar en Estados Unidos. No un domingo, sino el primer martes de noviembre. Allí lo primero es ser muy rico o contar con el apoyo de mucho dinero. Después, invertir sumas enormes en publicidad, que es experta en lavado de cerebros y reflejos condicionados. Aunque hay honrosas excepciones, nadie puede aspirar a ningún cargo importante si no dispone de millones de dólares. 19 de octubre de 2007. Reflexión: las elecciones. Ha habido una gran cantidad de candidatos en la carrera presidencial del 2016. Y al igual que cualquier elección, todos, menos uno, terminarán como perdedores. Pero no se sientan tristes por los que abandonan la carrera. Muchos de ellos ya han ganado tanto política como económicamente solo por haberse postulado. Les explico cómo. La exposición nacional y el fiel seguimiento se traducen en grandes sumas de dinero. Mi buen amigo Mike Huckabee es el mejor ejemplo. Él tuvo la suerte no solo de perder una vez, sino 2 veces. Pero esas campañas le ayudaron a conseguir ofertas para escribir libros, para tener un programa de radio e incluso su propio show en Fox News. A Sarah Palin le pagan por dar discursos y hasta por su propio reality show. Was a eureka moment. Pero compañeros, no solamente están los beneficios financieros, sino también los políticos. Intentarlo y perder una vez puede ayudar a obtener la nominación en la siguiente oportunidad. Así le pasó al senador John McCain y el ex gobernador Mitt Romney. O puede ayudar a conseguir un importante cargo político. Vean a la secretaria de Estado Hillary Clinton y al vicepresidente Joe Biden. Bueno, así es parte de lo que estamos viendo ahora mismo en esta contienda electoral. Para algunos hay beneficios políticos y financieros. ¿Será así, Jorge, para el caso de Jeb Bush? Bueno, ese es el caso contrario. Es el doliente principal en todo esto. Realmente es una historia triste, digamos, desde el punto de vista de la popularidad de que gozó durante buena parte del tiempo. Habría que recordar los años de la doble administración de su hermano Bush, de su hermano, y todo el contubernio que tenía con los sectores
de origen cubano, la comunidad cubanoamericana de Miami. Era un hombre que dentro de eso presentaba posibilidades en comparación con el hermano, desde el punto de vista de la contienda, parecía un candidato fuerte también, y realmente ahora es como el gran perdedor de esta película. No sé si se podría decir que ha tenido la honestidad como un aspecto positivo de reconocer todo esto al anunciar la retirada y tratar de pasarle al otro candidato cubanoamericano, a Marco Rubio, lo que sería la base de simpatía o algo así. Esto tiene un valor simbólico muy importante, que no es poca cosa desde el punto de vista del desenvolvimiento de las campañas presidenciales en los Estados Unidos. Recordemos que dos de las figuras que estaban compitiendo, Hillary y Jeb, venían de familias ya presidenciales. Entonces, todo esto puede infundir, desde el punto de vista de la manipulación, sí, una sensación de derrota anticipada que trascienda lo que es la imagen del propio Jeb Bush. Yo me inclinaría un poco a colocarlo desde el punto de vista de la implicación, de la repercusión que puede tener en términos partidistas para lo que serían determinados públicos atentos, gente que está al tanto de las noticias, que trata de ir más allá de la lectura de la prensa, de seguir las rutas, las pautas de los procesos políticos. Por eso creo que es el individuo que ha salido perdiendo, obviamente, dentro de todo esto. La anterior contienda electoral del 2008, la realeza política perdió en la familia de los Clinton, ahora la realeza política pierde en la familia de los Bush, y un poco son los que podríamos decir, han sido la expresión de la política norteamericana en las últimas 3 décadas. Pero hay mucho de maquinaria, de dinero y de maquinaria política detrás de esto, Taladriz. Veíamos este ejemplo de Sarah Palin, de Mike Huckabee, y cómo se convierte la campaña electoral en una especie de exposición, mirando no tanto muchas veces hacia la Casa Blanca, sino hacia el futuro. A ver, hay candidatos que saben que nunca van a llegar ni siquiera a la nominación del partido, pero ganan notoriedad nacional y pueden después ocupar puestos. Yo, aparte, para no repetir lo que se dijo ahí, voy a agregar algo más. Puestos, estamos hablando desde un embajador hasta una secretaría, o sea, un ministerio, hasta un nombramiento en algo. Muchas veces, candidatos perdedores se les ofrecen después puestos en el gobierno. Eso se usa como funciona ese sistema. Una vez en el gobierno, facilito intereses especiales en el lugar donde esté, y cuando salga del gobierno voy a parar a puestos importantes, los intereses especiales, dentro de las grandes empresas, que es donde más se gana dinero, mucho más que en el gobierno. El gobierno muchas veces es un trampolín para ejecutar e ingresar en eso. Por eso mucha gente sale del gobierno y va a parar al board de grandes corporaciones. Y juegan funciones instrumentales en ese contexto. O sea, tú me nombras en el Departamento de Energía, claro, un cargo, y yo digo que el carbón no contamina, y valido un estudio que el carbón no contamina, y la industria del carbón, cuando yo salga del gobierno, me va a dar un puesto en el board de una compañía donde voy a ganar mucho más dinero que el que ganaba en el gobierno en ese puesto. Así pasó, por ejemplo, con el gobierno de Obama y los que dirigían las políticas en el tema de las telecomunicaciones. Venían de Google, de Yahoo, y han regresado después otra vez a esas compañías, ¿no? Ese es un proceso que se da también en la academia. Revolving door un poco, le dicen. Ese proceso es muy curioso, y hay que ver si como sistema es un proceso inteligente, que yo creo que en algunas cosas funciona como sistema. O sea, está claro que es dentro del sistema y dentro del sistema, pero pasa también a veces en la academia. Unos académicos hacen un estudio qué hacer con tal zona del mundo, lo adopta un candidato, es su plataforma, y después cuando llega al gobierno los nombra en puestos que tienen que ver con esa región para ejecutar el estudio que ellos hicieron, que es la política. Y después salen del gobierno, vuelven a la academia y se reciclan de esa manera. Los relegitima y los potencia incluso en esos puestos. Exacto, porque cuando sale del gobierno fue subdirector del área esta o director del área esta, y entra a la academia con esa experiencia. Y es parte de un mecanismo que se reproduce. Aunque a veces hay gente que ha tenido cargos importantes, ha salido a la academia, y realmente yo me he sentido defraudado. Con gente, con algunos que tienen que ver con el tema Cuba, realmente. No esperaba eso. Pero bueno, tienes como contraejemplo los de Kissinger o Brzezinski. ¿Sí? Hay de todo en la viña, del Señor. Ahora, también vimos esto. Les da contrato, ganan notoriedad. Yo quiero ver un show de Sarah Palin. ¿Quién no va a querer ver un show de Sarah Palin? ¿Por qué? Porque van a estar cazando a lo mejor un disparate, van a estar cazando que diga que Alaska se ve de Rusia o que no sé qué,
van a estar cazando algo de eso, a lo mejor pasa, a lo mejor no pasa, pero a la cadena le interesa audiencia. Tiene audiencia. Le interesa audiencia. Y, repito, es todo un mecanismo. Ahora, lo que sí tú tienes que tener claro, fíjense bien, que cuando llegan a tres elecciones primarias, ya se retira todo el que no tiene posibilidad, porque la política cuesta. Si no hay dinero no puedes hacer política, aunque la vida no es en blanco y negro. Jeb Bush era el que más dinero tenía de todos los candidatos. Y, mira, fracasó estrepitosamente. Y eso te dice que este es un año especial. Hay un sentimiento tan anti-establishment que a Bush se le dio como el clásico establishment. Hillary no ha perecido por razones, porque creo que su opción anti-establishment no es la misma que la que enfrentó Jeb Bush. Claro. Esta es demasiado anti-establishment, en mi opinión, para los estándares americanos. Un hombre que se diga que es socialista, aunque la gente no sepa a derecha de qué está hablando, pero no importa. Se llama socialista, que es una mala palabra en Estados Unidos. Sí. Y entonces esa es demasiado. El contraste la beneficia. Pero es que aún así está en el 40%, pegado al 40%. Entonces eso es un sentimiento tan anti-establishment en los dos lados. Donald Trump hoy acaba de decir de nuevo que a un manifestante le iba a pegar en la cara, le iba a dar en la cara. Y la gente se ríe. Y no pasa nada. Por menos que eso liquidaban a un candidato antes, a Howard Dean. Lo liquidaron alterándole nada más a un candidato demócrata, que además era presidente del partido. Sí. Le alteraron un poquito los gritos que dio en una elección primaria que ganó, se lo subieron como lo pusieron gritando y ya. Imagínate tú, Donald Trump ha sobrevivido muchísimo más que eso. Es que estamos en otros tiempos electorales, pero Donald Trump también es un poco la expresión de otro de los fenómenos dentro de las elecciones norteamericanas, Ernesto, porque no es el favorito de los super PAC, no es el favorito del establishment republicano. Sin embargo, su propio dinero le es suficiente como para enfrentar una campaña electoral. Su propio dinero le es suficiente, bueno, es más que suficiente realmente si lo fuera a utilizar plenamente para eso, aunque, ojo, la noción de un multimillonario comprando las elecciones tampoco es algo que un candidato se puede permitir, bueno, hasta hoy, para a saber con Donald Trump, pero tradicionalmente no es algo que un candidato se pueda permitir. Eso es un caso que lo vivió, por ejemplo, Mitt Romney en su momento, o sea, él, no solo personalmente, su familia, o Ross Perot en su momento, que en su primera campaña sí dedicó dinero a su bolsillo, en la segunda sí generó un sistema, creó un sistema para recaudar dinero al estilo tradicional de los políticos. O sea, ahí juegan muchos factores y es importante también que no solamente con cuánto dinero se cuente, sino cómo se usa y cómo saber entender el contexto dentro del cual usted va a utilizar los recursos que puede tener. Porque si eso fuera así, no habría que hacer elecciones. Simplemente, quien tiene más dinero, ese es el ganador en cada bando, y de los dos que llegan a la elección presidencial, que tiene más dinero es el que gana y punto. Ya no hay que ni siquiera que ir a votar. El sistema es mucho más complicado, tiene que ver con percepciones. Hemos estado discutiendo aquí en varios momentos sobre este tema. Y eso es muy importante. Y en el caso concretamente de lo que está pasando en los republicanos, es bien visible cuánto ha gastado realmente Donald Trump en su campaña. Te lo digo. A ver. El truco, eso que está explicando. ¿Qué hizo? No, ¿qué hizo? Él ha gastado 1,5 millones. Eso es nada. Eso son recaudaciones. Pero todo el mundo sabe que ha puesto como 5 o 6 de él. En términos de productividad es más productivo de todo, porque se ha logrado ganar los titulares con lo que hace. Como los escepticismos sin tener que hacer. Es la aplicación práctica en términos políticos de que no hay mala propaganda ni buena propaganda, solo propaganda. Eso es, realmente, si hablan de él, ya eso es ganancia. Ya eso moviliza gente, ya eso llama la atención, es lo que está haciendo. Y insisto, lo hemos dicho varias veces, él sabe lo que está haciendo y lo que está montando es ese personaje. Y los medios le están haciendo el juego. Para bien, para criticarlo, para apoyarlo, para atacarlo, los medios están haciendo el juego en ese contexto, lo sabe utilizar además, este candidato a la nominación. Dentro de ese contexto es interesante que la idea de la salida de Jeb Bush del proceso, lo que está terminando con la posibilidad en este instante de un clan político dirigiendo el Partido Republicano y controlando el proceso de nominación como pudiera ser el clan de los Bush. No sé si se recuperará o no en el futuro. Habría que ver, tiene potencial para eso, pero en este momento, hoy, evidentemente está quedando fuera de la campaña y eso definitivamente es un fenómeno importante. Ahora, con el tema de cuáles son los resultados para cada uno de los candidatos a la nominación, por supuesto, eso depende de la posición que tenga cada uno cuando entra en el proceso. Aun cuando figuras como Ted Cruz y Marco Rubio no logren la nominación o no queden ni siquiera dentro de la boleta de los republicanos, son dos figuras que ya se habrán lanzado nacionalmente después de este proceso, más allá de los resultados que puedan tener. Y como están además haciendo resistencia real dentro de ese contexto, eso les abre un futuro y son dos figuras jóvenes.
son dos figuras que pueden ser interpretadas además como representaciones de sectores de la sociedad estadounidense que piden un espacio, sea por su condición de latino, guste a quien le guste, los dos son latinos, los dos lo son, es real. Lo que pasa es que ellos tienen sus peculiaridades, ser cubanos de ese tipo en Estados Unidos no es igual al resto de los latinos, sí. El otro ni siquiera tiene nada que ver con esa base social, pero bueno, lo son y se le pueden manejar como tal, o si te apoyas, o si te acercas a la derecha cristiana, en fin, todo eso le da una base de apoyo determinada que si tienen un buen comportamiento en este proceso, en esta campaña, por la nominación, eso les abre muchas posibilidades. Y eso es algo que se venía, de hecho, manejando, por lo menos en el caso de Marco Rubio, desde la anterior elección, la posibilidad de Marco Rubio como un candidato presidenciable dentro de Estados Unidos, dentro del Partido Republicano. Hay bastantes temas, bastantes aristas que pueden salir ahí, sobre todo si tenemos en cuenta que la evolución que hemos mencionado aquí del electorado estadounidense en términos de su composición demográfica, en los procesos de polarización que se han estado produciendo, la importancia que tiene determinados sectores sociales y los intereses de los sectores sociales dentro de este contexto, está cambiando en este proceso el panorama político y la manera de hacer política en estos procesos electorales, que tiene que ver, por supuesto, con un contexto de transición dentro de Estados Unidos que gira en torno a este proceso de crisis que no ha terminado, más allá de los indicadores económicos que siguen, que están dejando algunas huellas de que puede volverse a dar una caída dentro del fenómeno, incluso el hecho de que está reproduciendo algunos de los viejos derivados financieros en el mercado, que eso apunta en el mercado financiero, que eso apunta a la posibilidad de una nueva caída. Todo eso es un contexto bien complicado y estos emergentes en este proceso están marcando lo que está pasando dentro de los partidos y estas figuras se están montando dentro de esa tendencia al cambio que no sabemos exactamente a dónde va a llegar y eso puede potenciarlos en el futuro. No, en el presente pueden tener resultados también, pero más aún en el futuro algunos de ellos. Eso es un aspecto a seguir, me parece. Sí, sin duda están apuntando hacia próximas campañas y la posibilidad, por supuesto, de que cualquiera de los que salga ahora tendrán mucho más edad que ellos hacia el futuro. Esa es una de las variantes que se ha estado buscando. Sobre todo el Partido Republicano, que necesita buscar base latina que no tiene y que estos dos candidatos pueden darle de alguna manera también aproximación a esos sectores. Pero ¿cómo han estado manejando los programas políticos? ¿Cuáles son los temas de discusión? De eso les propongo hablar en el próximo segmento de nuestra mesa redonda. Este miércoles, en la Mesa Redonda, Europa y sus preocupaciones. Las negociaciones políticas en España para formar gobierno en medio de numerosas casas de corrupción, la amenaza de una probable salida del Reino Unido de la Unión Europea y el drama de los miles de migrantes que siguen llegando a suelo europeo serán los temas principales de la Mesa Redonda de este miércoles, que transmitirán Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba desde las 7 pasado meridiano. El canal educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día. Mesa Redonda, más allá de la noticia. El largo camino a la Casa Blanca consta de varias etapas. Cada estado organiza elecciones para escoger a los delegados para la Convención Nacional del Partido Demócrata y del Republicano, en la que será investido el candidato. Esta elección se hace mediante los caucus o reuniones públicas organizadas por los partidos, o las primarias, elecciones organizadas por el propio estado en los centros de votación. El orden es siempre el mismo, o casi. Primero los caucus de Iowa, después las primarias de New Hampshire y luego el resto de los 50 estados. Un día clave es el supermartes, cuando una decena de ellos realizan sus primarias. Esta etapa dura 4 o 5 meses y los delegados electos nominan formalmente a sus candidatos en la convención de su partido. Para ganar, un candidato debe obtener la mayoría absoluta de los votos de los delegados. Una vez designado, este elige un candidato a la vicepresidencia y ambos forman así una fórmula. Los dos postulantes a la Casa Blanca compiten en la elección final el 8 de noviembre de 2016, aunque también pueden sumarse a la carrera candidatos independientes. Bueno, así transcurre el proceso electoral, pero por supuesto dentro del proceso está el programa político que se va perfilando en cada uno de los partidos. Hasta ahora, Taladrí, ¿por dónde andan los tiros? ¿Cuáles son los temas que están predominando en el debate y que están intentando ponerse en la agenda? Los partidos en Estados Unidos son electorales. Ese concepto de la plataforma, del programa, a pesar de que se hace un programa, pero al final la historia te enseña que eso queda más para los eventos académicos, los análisis de los programas, porque después de ahí sí salen políticas de los que la ejecutan,
que lo que se discute en una campaña. Lo otro es el flip-flop, así le llaman los americanos. El flip-flop es que hoy digo esto y mañana digo lo otro. Donald Trump era pro-aborto, ahora es anti-aborto. Hoy Ted Cruz, Rafael Edward Cruz, cambió su posición y es más duro para perseguir a los emigrantes con relación a la que tenía. Hoy hizo una declaración. Marco Rubio apoyó un proyecto junto con los demócratas de ley de migración. Y ahora, ya tú sabes, Donald Trump, cuando hay que ver cómo habla del muro. De hecho, Trump ha puesto en la agenda que el número 1 el tema de los migrantes. No, el muro, hay que ver cómo habla el muro y la gente aplaude y se ríe y habla con una naturalidad. Dice, el muro va a ser un poco más alto que aquí. Y lo va a pagar México. Y ya dijo que como Calderón, el presidente de México, había dicho que no. Digo, bueno, eso, que saben que un funcionario mexicano dijo esto, bueno, ahora el muro aumentó 5 metros más. Va a ser 5 metros más alto. Eso, entonces la gente se ríe. En otra época eso no pasaba en la política americana realmente. Eso pasa. Entonces, las plataformas de los partidos van a ser las clásicas. Lo que, desde el punto de vista demócrata, yo pienso que el programa de Bernie Sanders va a ser incorporado como programa, como frase. Muchas veces todo eso se convierte en frases hechas, oraciones que se repiten y se repiten hasta la saciedad durante la campaña. Pero educación, salud, inequidad, Wall Street malo, etcétera, eso yo creo que va a ser incorporado al programa demócrata, que no era lo que traía Hillary en su visión centrista al principio. Creo que es una derrota de ella o una victoria del otro sector, porque ese sector yo no estoy muy seguro que sea demócrata. Son gente joven que no le interesa la política ni uno ni otro. No creo que sea la clásica base demócrata. Que si no está, pero de todas formas fue parte de la que le dio el triunfo a Obama. Que es claro que si no está Bernie Sanders, posiblemente no vayan a votar. Entonces, del otro lado, hay que ver qué hacen con el programa. ¿Se incorporan el muro de Donald Trump o no? Sí, bueno, lo clásico, lo otro sí, antiemigrante, línea dura, política exterior dura, gobierno chiquito, acabar con los impuestos, acabar con el gobierno, todo eso clásico va a estar. Lo que hay que ver si alguna de las excentricidades o cosas curiosas de Donald Trump las incorporan, sea él o no el que gane. Volvemos a lo mismo. Ejemplo, el muro. Hay que ver si lo incorporan o no. Ojo con una cosa. George W. Bush en el 2004 o Karl Rove, porque realmente el mérito fue de Karl Rove, logró el 40% del voto hispano. Bush logró... Fue parte de lo que le dio el éxito. Exacto. 40% logró, el mérito fue de Karl Rove y no sé qué. Igualito que sacó a votar a casi 8 millones de evangélicos que no votaron en el 2000. Por Gore no iban a votar nunca, pero tampoco por Bush. Lo logró sacar a votar. Hay que ver también si en el Partido Republicano se produce una división y hay un tercer candidato o no. ¿Crees que Bloomberg se tirará o no? Todo depende. Si Donald Trump logra ganar, yo lo veo muy difícil. Ahora, si Donald Trump también lo logran marginar, bloquear, impedir, no sé si con un escándalo, no sé si con el juicio, y va Donald Trump, aparte, tampoco se presentaría a Bloomberg. Pero además Bloomberg le quitaría votos a los dos, en mi opinión, a diferencia de Ross Perot, que sí acabó con Bush padre en candidatura. Entonces, yo sí pienso que se van a incorporar cosas de los dos extremos a los dos programas. Eso yo quiero que la gente entienda, porque la gente toma en serio, porque es serio un programa, y son serios, hay que estudiárselo, porque después son las políticas del país más poderoso del planeta Tierra, hay que estudiárselo, pero eso se convierte en oraciones, en frases repetidas, en frases que se repiten y se repiten y se repiten, y no en explicaciones a fondo muchas veces como se requiere, ni en análisis, aunque los candidatos tienen que saber explicar lo que están diciendo porque tienen una cantidad de exposición pública alta. Aunque muchas veces esos debates públicos se convierten en eso, en simples oraciones, en frases hechas, en poco demostrar y sobre todo dar imagen, ¿no? Exacto, se repiten muchas frases. A Marco Rubio le hizo mucho daño lo que le hicieron en uno de los debates, porque estaba repitiendo, esta administración Obama está perfectamente consciente de lo que hace y no está inconsciente, sabe lo que hace. Y lo repetí hasta que Christie le dijo, ustedes ven que está repitiendo como un autómata y le hizo un daño en New Hampshire terrible eso. Lo de robó, le sacaron robó, le sacaron todo eso, eso lo afectó. Esas cosas pueden pasar. Yo sí creo que las plataformas, los programas van a incorporar tanto cosas de Sanders como cosas de Donald Trump y compañía. Ahora, viéndolo así, Ernesto, entonces, quizás en una división clásica, ¿está pensando el Partido Demócrata situarse más al centro y la plataforma republicana se irá más a la extrema derecha?
a ver, en principio es donde se supone que están situados hace unos cuantos años los dos partidos, ¿no? También es importante que, más allá de que relativicemos los términos derecha, centro, izquierda, qué sé yo, entre todo esto, lo cierto es que al final, entre los dos, en el momento que se proyecten a la campaña general, esta es la primaria, cuando se proyecten a la campaña ya presidencial propiamente, los dos van a tender a converger en una medida importante si pretenden absorber el electorado independiente, indeciso. Y porque en definitiva los dos son el partido del poder. Los dos son partidos de las élites de poder que representan a sectores distintos de las élites de poder, o por lo menos algunas partes de esos sectores de las élites de poder, obviamente porque hay diferencias entre ellos, hay diferencias de proyección, hay diferencias de plataformas que ciertamente al final terminan siendo el lugar donde convergen los distintos intereses que se movieron en la campaña y que sí tienen un impacto electoral en última instancia, porque al final es lo que se acuerda en la convención, no se acuerda después de la convención, es parte del proceso electoral, pero por supuesto tiene esa síntesis de lo que se va discutiendo en el tema. Y aquí en esta campaña hay algunos aspectos interesantes. El tema o la importancia que ha tenido el tema de la inmigración dentro de los Estados Unidos no es casual, ni es simplemente obra de una decisión personal o de la locura de alguien. Es que el tema de inmigración hoy es un tema fundamental en Estados Unidos. No por gusto, desde incluso la presidencia de Obama y la campaña electoral de Obama se venía hablando de la necesidad de una reforma migratoria. Y la discusión está en cómo vamos a resolver el problema de la inmigración. Más que en el hecho mismo de que la inmigración es un tema que hay que discutir y resolver. Y eso es un factor importante. Ahora, el cómo se hace depende mucho de cuáles sean incluso los intereses electorales que se maneja cada partido y las bases electorales a las que recurren. Un republicano o un demócrata que apunte a rechazar a la inmigración de plano y construir un muro al estilo de lo que está haciendo Donald Trump va a perder una buena parte de los sectores que le han dado los éxitos electorales a sus predecesores. Y eso es un punto importante. Estaría rompiendo con esa base, con ese sector de las llamadas minorías de inmigrantes o no dentro de Estados Unidos, que son fundamentales hoy para el electorado demócrata, y lo que está apuntando dentro de los republicanos justamente esos mismos temas, mirados de una perspectiva mucho más radicalmente conservadora, mucho más de rechazo a la inmigración, mucho más de rechazo a los factores de cambio dentro de esa sociedad. Más allá de cuál sea el tema, en la manera en que se mire el tema, depende de ese posicionamiento. Y depende, por supuesto, de a qué electorado se está apuntando. Y en ese sentido sí hay esa distinción, que no necesariamente significa diferencia de objetivos o diferencia de posiciones hasta de partida, sino de la narrativa que se le plantea a distintos electorados y los sectores, por supuesto, que de hecho apoyan y tienen intereses dentro de este proceso político. Ahora, me llama la atención, Jorge, que en un momento en que Estados Unidos se debate entre su poder hegemónico y la realidad actual internacional, el tema de las relaciones exteriores, el tema internacional no ha tenido una presencia activa en los debates y en las plataformas políticas de los candidatos. Sí, pero la va a tener. Es algo que como tendencia ha venido ocurriendo en ausencia de crisis internacionales. Los temas que acaparan la atención del electorado y lo que quieren escuchar es lo que tiene que ver con el bolsillo, con la cuestión socioeconómica, con los temas internos. Eso es un tema que va a aparecer a menos que se produzca un hecho fortuito, inesperado en política internacional, pero está previsto que eso se incorpore. A mí me parece que es muy importante, sin embargo, retomar algo que decía Taladrí en el sentido de que sí, demócratas y republicanos, ambos son partidos electorales, son partidos del gran capital, tú lo destacabas, tienen un mismo signo clasista, aunque las recetas o las fórmulas no son idénticas, pero al mismo tiempo las plataformas sí tienen importancia. No es que Taladrí lo haya subestimado, pero la manera en que lo señalaba yo creo que ameritaría esta pequeña nota al pie desde el punto de vista que con las plataformas que se cautiva al electorado, se sensibiliza, y sobre todo en contextos como el que viven los Estados Unidos hoy, en el que, como se ha visto aquí, el tema de la migración es muy polémico y es de las cosas que menos acuerdos tiene, pero es un país de inmigrantes. Esa es una de las paradojas que tiene la sociedad norteamericana. Es un país de la cultura de la banalidad, de la superficialidad, y quien pueda vender mejor una imagen y hechizar, digamos, a la audiencia puede ser el que se lleve con la victoria. El país está atrapado en este momento, quizás como nunca antes, entre contradicciones culturales y dilemas políticos. Y si el telón de fondo es de agotamiento de lo que fue el liberalismo tradicional, pero también
podemos hablar de un cansancio que demostró con el doble periodo de Bush que la opción de los conservadores tampoco era la apetecible. Por tanto, hay que tratar de buscar propuestas que tengan algo de creatividad y, como ya se ha dicho aquí, en las últimas etapas de los procesos de las contiendas presidenciales en los Estados Unidos, las tendencias, las pautas suelen ser de movimientos hacia el centro. Los dos partidos están muy divididos. Las opciones de la Clinton, la opción de Bernie Sanders y entre los republicanos igual. Entonces es esperable que haya ciertas zonas de convergencia en los meses que queden de aquí a la Convención Nacional. De todas formas hay que ver, un país que fue capaz de elegir a George W. Bush como presidente, cualquier cosa puede pasar con Donald Trump. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en estas elecciones. Las primarias están en pleno auge. El martes será un día definitorio. Será llamado Supermartes el próximo 1 de marzo y habrá que seguir los resultados de ese día. Le agradezco muchísimo a ustedes haber estado de nuevo con nosotros, poniendo en contexto el ambiente electoral en los Estados Unidos, y a nuestros televidentes pues los invito a que estén mañana de nuevo con nosotros en una mesa redonda analizando ahora la situación de Europa. Me despido con las imágenes del día. Hoy el movimiento deportivo cubano estuvo celebrando el aniversario 55 de la creación del INDER. A todo el movimiento deportivo cubano también las felicitaciones de nuestro programa, y a ellos dedicamos nuestras imágenes del día. Muy buenas noches.